Muy bien. Hola, mundo, todo oyente. Queremos estudiar la lección de escuela sabática. Esto es la lección que tengo aquí. Se llama Temas en el Evangelio de Juan. Y entonces, también para unirse a este evento, tengo un link de Zoom disponible también para un futuro. Muy bien. Estamos en el día martes. Acá nos dice, ¿cómo aclaró Jesús el malentendido de Felipe? Esto es según Juan 14, versículos 7 al 11. Felipe pidió ver al Padre, algo que ningún ser humano pecador puede hacer y vivir. Comparar con Éxodo 33 al 34 y con Juan 1:18. En el Éxodo capítulo 33 nosotros tenemos la historia de cuando Moisés pide ver a Dios, mas Dios le dice, no puedes ver mi rostro o mi frente, es decir, la parte de enfrente del Señor, y vivir. Podrás entonces ver mis espaldas. Y allí tienen un intercambio maravilloso descrito en Éxodo capítulo 33, que de paso Moisés no lo hace por presunción. Es maravilloso cómo pide más y más de Cristo y lo recibe. Luego tenemos Juan capítulo 1, versículo 18, y allí tenemos acerca de que Jesús es quien está revelando al Padre. Un momentito, acá me dice, the current frame rate is too low. Please set the frame rate to 15 to 16, or viewers may experience a lower quality stream. Bueno, ok. A ver si tenemos algunos comentarios en un futuro. Seguimos adelante. Dice aquí, Jesús reprende la falta de comprensión y señala que verlo a Él es ver al Padre. Esto es Juan capítulo 14, versículo 9. Por consiguiente, está claro que Jesús es el camino hacia Dios. Sin Él, el camino se vuelve oscuro e incierto. Él es la luz que ilumina el camino hacia Dios. Jesús une tres términos: camino, verdad y vida. El término camino solo se utiliza en Juan 1:23 en relación con la preparación del camino a Jesús por parte de Juan el Bautista, y aquí en Juan 14:6. La verdad y la vida son los temas principales del Evangelio. Nuestro estudio del miércoles y el jueves hará hincapié en el concepto de verdad. Okay. Un tema crucial, especialmente en un mundo en el que se cuestiona la idea misma de verdad. Porque es tan reconfortante darse cuenta de que Jesús es la mejor revelación de cómo es Dios el Padre. Así es. Vamos adelante con el día miércoles. Aprendiendo aquí también cómo usar esto. Yo soy la verdad. Lee Juan 1:14. Bueno, varios textos aquí del libro de Juan. ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? Vamos a leer primero lo que nos aparece
aquí escrito. El Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. La verdad está relacionada con Jesús, quien es la palabra, logos, y con la luz en contraste con las tinieblas. Juan 1, 1 al 14 y 3, 19 al 21. Tenemos aquí entonces de Juan 1:14 la lista de textos aquí por ver, y también versículo 17, luego 8:32. Y sigue números más altos, ¿ok? Para los capítulos. Por consiguiente, la verdad no es en el Evangelio de Juan simplemente una cuestión de hechos y cifras. Más que eso, la idea de verdad contiene un aspecto moral, de fidelidad a Dios y a su voluntad. Nos referiríamos entonces a la fidelidad de Jesús para con Dios y a su voluntad. Interesante cómo relaciona el aspecto de verdad con fidelidad de Jesús para con Dios. Vamos a leer entonces los textos que aquí están descritos, comenzando con Juan capítulo 1, versículo 14. Nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notamos entonces de que nos dice nos dice la palabra verdad, es decir, agregando entonces de que Él es lleno de gracia y de verdad. Nosotros al contemplarlo estamos contemplando la gloria del unigénito del Padre. Y yendo más abajo, nos dice, porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Una vez más, y es justo el otro versículo, de la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces, aquí nos habla acerca del verbo que se está haciendo carne, que está em, haciéndose humano para con nosotros. Dios se hace humano. Luego describe tal gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 17, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. Seguimos más adelante. Nomás comentar aquí de que la verdad está descrito. Hay versiones que dicen pero, al decir la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hay un texto que nos habla de que Jesús vino para magnificar la ley. Eso se encuentra en Isaías. Así que la verdad interpreta la ley, la gracia y la verdad. Vamos ahora a Juan 8:32. Aquí nos dice, por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, conoceréis la verdad. Vamos a ver un poquito acerca de el contexto de este texto de Juan. Entonces, tenemos aquí un momentito. Tengo este libro aquí, el cual voy a leer. Este es el comentario bíblico adventista. Leo de la Juan capítulo 8, buscando el bosquejo del capítulo. Me gusta cómo tiene arriba, que dice: Cristo perdona a la mujer adúltera, enseña que Él es la luz del mundo y fundamenta su doctrina. Responde a los judíos que se jactan de ser hijos de Abraham y se aparta de ellos para no ser apedreado. Entonces, en tal capítulo encontramos el versículo 32, que una vez más nos dice del 31: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. O sea que hay una discusión. El comentario bíblico nos dice de que Jesús está fundamentando su doctrina, que Él es la luz del mundo, cuando le preguntan, o más bien le cuestionan y le dicen: tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y Jesús responde: aun si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Y el versículo, entonces, dice aquí: muchos creen en Él, y ahí Jesús dice: por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitamos permanecer en la palabra de Dios. Ahora, 14:6, que es el texto que tenemos nosotros aquí como título. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y 15:26, pero cuando venga el Consolador, Paracleto, el Espíritu de verdad, que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Notamos entonces se describe como Espíritu de verdad. Dice que yo os enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí. Entonces, Él es consolador, Él es verdad, Él da testimonio de la verdad, testimonio de Jesús, su persona, y Él procede de el Padre. Y Jesús es quien nos lo envía. Veamos un poquito del del bosquejo del capítulo 15, también eh, para sacarle más jugo al ver el bosquejo del capítulo. Dice: la unidad y el amor entre Cristo y sus seguidores presentados en la parábola de la vid. Consuelo en medio del odio y la persecución, la obra del Espíritu Santo y de los apóstoles. Muy bien.
Entonces allí, después de decir cuánto vendría de calamidad, encontramos las palabras de Cristo de enviarnos un consolador. Dijimos antes de que la lección nos hablaba acerca de la idea de verdad contiene un aspecto moral de fidelidad a Dios y a su voluntad. Esto me hace acordar al versículo que leímos de que si alguno se mantiene en su palabra, conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Esto denota fidelidad a la verdad. Si una persona necesita mantenerse fiel a lo que ha aprendido de parte de Cristo para seguir entonces aprendiendo más, porque la palabra de Jesús nos libra del pecado. Esto fue capítulo 8, versículo 32. Y también notamos de 15:26 que nos habla acerca del Espíritu Santo, nos consuela, denota allí entonces fidelidad a mantenerse en su obra, eh, y Él nos dice que daría testimonio de Jesús. Luego tenemos también el versículo del capítulo, los versículos del capítulo 1. Allí tenemos que el concepto de cómo la verdad interpreta la ley. Así pues, uno necesita fidelidad para con la ley para poder entonces comprender su espiritualidad. Y el capítulo 14:6, entonces allí nos hablaba de que si Jesús es a la vez un camino y es también verdad, entonces solamente se puede mantener en la verdad mientras uno esté en el camino. Por ende, fidelidad. Aquí trae una cita de la autora Elena de White. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice: hay muchas personas que están clamando por el Dios viviente y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos y las invenciones de los hombres no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Que los que han escuchado solo tradiciones, teorías y máximas humanas oigan la voz del ser cuya palabra puede renovar el alma para vida eterna. Amén. Piensa en lo que significa que Jesús sea la verdad. Jesús es el Logos, la palabra que estaba con Dios desde el principio, el creador de todo lo que existe. Juan 1, 1 al 4. Uno con el Padre desde la eternidad y por la eternidad. Jesús tiene las características del Padre y por lo tanto también es el yo soy. Su ser no está sujeto a nada ni a nadie. Nada de lo que existe, sujeto en el sentido de que su vida no deriva de nadie. Nada de lo que existe, incluyendo el conocimiento, existe aparte de él. Todo lo que existe y fue creado, lo fue solo por obra de Jesús y existe también solo por su poder sustentador. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, nos preguntamos qué habrá sucedido en cuanto al sostén del universo. Abre comillas de Colosenses: por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Porque Cristo existía antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en él. Notamos que nos dice que fue creado para él. Entonces, cuán grave el robo de no dar nuestro corazón a él.
Todo es para Él. Él lo ha comprado y creado. Jesús no es simplemente la encarnación de la verdad. Él es. Él es la verdad. La verdad no es un concepto o una construcción teórica, es una persona. La verdad, Jesucristo, puede compararse con el sol, que ilumina el mundo, Juan 8:12. En tal sentido, vamos a ver Juan 8:12, a ver qué nos dice. Este capítulo donde comienza con la mujer adúltera y luego dice, después de justo el versículo que habla acerca de la mujer no siendo condenada, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. En tal sentido, Louis C.S. dijo acerca del cristianismo, creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por él veo todas las cosas, todo lo demás. Aquí aparece el nombre del libro. Es por medio de Jesús, la verdad, como somos capaces de interpretar correctamente el mundo que nos rodea. Así es. Muy bien. Entonces vemos del tercer párrafo que está describiendo al Señor Jesús. Él es el yo soy, uno con el Padre, el Creador. No es solamente la encarnación, sino Él es mismo la verdad. Y volvemos a la frase que contiene la palabra fidelidad. Así que, muy interesante. Al tener la palabra fidelidad nos hace acordar al libro de Salmos. Allí en el libro de Salmos encontramos de que la verdad y la justicia, por ejemplo, se besaron, o la verdad y la misericordia. Vamos a buscar ese texto aquí por internet. La verdad, muy bien. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Nos damos entonces esto es Salmo 89, versículos 14 al 16, o parte de ellos. Notamos entonces una mezcla entre la misericordia y la verdad. Así pues, fidelidad con la palabra misericordia, con la palabra verdad, con la palabra de que Jesús es la verdad. Entonces, tenemos de que Jesús es quien fue fiel a su pacto, entonces hizo verdad de morir por nosotros, dándonos entonces misericordia. La misericordia y la verdad van delante de Él. Entonces, al Jesús decir la verdad, yo soy la verdad, y de paso que Jesús es el resplandor, lo que va delante del rostro de Dios, así entonces tenemos una similitud de lo que es la palabra verdad, de la connotación, la manera como debemos de tenerla. Jesús es entonces la encarnación de la misericordia de Dios Padre. Gloria a Dios. Wow, qué hermosura. ¿Eh? Notamos entonces esto fue
Salmos capítulo 89, versículos 14 a 16. Muy bien, hermosísimo. Y esto es para ahondar más. Vamos a pasar al día jueves. Vamos a pasar al día jueves. Las escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, la escritura desempeña un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Notamos que la palabra verdad aparece entre la vida y el camino. A lo largo de los evangelios, como en toda la Biblia, las escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Lee Juan 5, 38 al 40, que dice Jesús aquí acerca de las escrituras. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo, si ustedes le creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí, pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Juan 5, 46 y 47. Lee Lucas 24, 27, y tenemos aquí Juan 5, 38 al 40. Entendemos que son las palabras que dicen, estas son las que dan testimonio de mí. Lucas 24, 27. ¿Por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? En, Vamos a ver ese texto, Lucas 24, 27. Vamos a ver qué texto nos habla aquí acerca de la revelación del ministerio. Pensaría que llevaría para el texto de Isaías con respecto a lo que lee en Nazaret, pero nos lleva a otro lugar. Vamos a ver. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Ok? En otro lugar, citando el libro de Éxodo, Cristo dijo, ¿no han leído lo que dice Dios? Mateo 22, 31. Zacarías, miren, a ver, Mateo 22, 31. Vamos a ver esta frase. Nos dice, y acerca de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Wow, qué emocionante. ¿Cómo se refiere así? Directamente de Dios. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se refirió a las promesas de Dios, mm, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Lucas 1:70 fue este versículo. Entonces lo había prometido por boca de sus santos profetas. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo, hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. La Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral, pero hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, la luz que permite ver. Sin ella estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, su papel en el universo, nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. ¿Qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia? Ni siquiera en principio. Ujú.
Me gustó mucho cómo se refiere a la palabra, como, o decir, la escritura como la palabra de Dios. Vamos a leer a Juan 5:38 al 40. Dice del 37, por acá arriba, y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia. Esto es, dado testimonio en el bautismo. Pero nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su apariencia. No reconocieron su voz. Ni tenéis su palabra permaneciendo en vosotros, nos hace recordar Juan 8:32, porque vosotros no creéis a quien él envió. En otras palabras, entonces, para poder tener la palabra de Cristo permaneciendo en nosotros, necesitamos continuar creyendo en su palabra, claro. Escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad, escudriñáis. Y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Triste. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ok. Ahora vamos a el día viernes. Nos dice, leen el deseo de todas las gentes el capítulo de la luz de la vida y Edward Simke, la autoridad de la Biblia y la certeza del segundo venimiento en la certeza de la segunda venida. Cuando Jesús dijo, esto es del autor, yo soy la luz del mundo, estaba en el atrio del templo especialmente relacionado con los servicios de la fiesta de los tabernáculos. En el centro de este patio se levantaban dos majestuosas columnas que soportaban portalámparas de gran tamaño. Después del sacrificio de la tarde se encendían todas las lámparas, que arrojaban su luz sobre Jerusalén. Esa ceremonia estaba destinada a conmemorar la columna de luz que guiaba a Israel en el desierto y también a señalar la venida del Mesías. Por la noche, cuando las lámparas estaban encendidas, el atrio era teatro de gran regocijo. Los hombres canosos, los sacerdotes del templo y los príncipes del pueblo se unían en danzas festivas al sonido de la música instrumental y el canto de los levitas. Mm. Abre comillas aquí del deseo de todas las gentes. En la iluminación de Jerusalén, el pueblo expresaba su esperanza en la venida del Mesías para derramar su luz sobre Israel. Pero para Jesús la escena tenía un significado más amplio. Como las lámparas radiantes del templo alumbraban cuando las rodeaba, así Cristo, la fuente de luz espiritual, ilumina las tinieblas del mundo. Sin embargo, el símbolo era imperfecto. Esa gran luz que su propia mano había puesto en los cielos era una representación más verdadera de la gloria de su misión. Era de mañana. El sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos, y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol, e iluminaban el oro de las paredes del templo. Cuando Jesús, señalándolo, dijo, yo soy la luz del mundo. Una vez más, era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo. Cuando Jesús, señalándolo, dijo, yo soy la luz
del mundo. Amén. Aplicación a la vida. Tenemos esta sección final. Reflexiona acerca de las siguientes preguntas y respóndelas. ¿Cómo influye en tu vida? Son 6 preguntas. En tu vida diaria, la realidad de Jesús, nuestro Salvador. ¿Quién es el reflejo perfecto del Padre? Imagina que eres Felipe y oyes a Jesús decirte que verlo a Él es ver al Padre. ¿Qué significa ver al Padre y a su Hijo? ¿Cómo influye en mi vida diaria la realidad de Jesús? Es todo, todo para mí. Es el sentido de mi vida. ¿Qué significa el hecho? Y gracias a Dios por su amor en Cristo. Amén. ¿Qué significa el hecho de que Jesús acercara su cabeza a los pies de Judas mientras se los lavaba? ¿Cómo se aplica a ti personalmente el acto de humildad y condescendencia de Jesús? Tremendo. ¿Cuál es tu verdadera motivación para estar en el cielo? ¿Las mansiones y las calles de oro o algo más? ¿Qué significará ver a Jesús allí? ¿Por qué debe él ser nuestra primera y principal? ¿Por qué debe él ser nuestra primera y principal prioridad? Porque lo es. ¿Cómo influye en nuestra vida cotidiana la certeza de la venida de Cristo? Viene. ¿Qué piensas de la idea de que todo lo que creemos debe estar anclado en las Escrituras y al mismo tiempo debe llevarnos siempre a Cristo? ¿Qué dice acerca de nuestra experiencia espiritual el hecho de que consideremos la adquisición de conocimientos intelectuales como nuestro principal objetivo? Hmm, Eso no debe ser. Pero relacional. 6. ¿Cómo debería, y última, influir nuestro énfasis en Cristo y en la Biblia en nuestra visión del mundo cuando vemos que nos rodean todo tipo de trastornos y confusión? Yes. Hemos tenido entonces el estudio de El camino, la verdad y la vida de la lección de Juan, cuyos primeros días, antes de el día, tenemos el día domingo, les he dado ejemplo y ciertamente volveré. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad, las escrituras y la verdad. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos la verdad en Cristo. ¿Qué es entrar en la existencia sin tener sentido? No es vivir. Cristo nos da la vida abundante. Recíbela. Amén.